Esta mañana de miércoles saludamos a Amada Galloso, excelente jornada Miriam, todo el plantel. Leo Fernández dice saludos, gracias, igualmente. Elpidio Palmerola, buen día, excelente programación, gracias. Ángel Domingo Paniagua, buen día Miriam, siempre orillando la excelencia, bendiciones, muchas gracias igualmente. Pablo Arzamendia, a full, saludos, fuerza, gracias a todos los que están con nuestra compañía en este día, gracias. Vamos a tratar de retribuir tantas atenciones. Y ya tenemos la gratísima visita del doctor David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, catedrático, en fin, muchas actividades que él tiene, pero que ha de alguna manera puesto en un paréntesis para estar con nosotros. Vaya pambo, ahora tenemos por ahí te coabe. Y por mí te de Miriam, a ver, y que tus abuelos ahí me envié un saludo cordial para todos los que nos están viendo a través de V. También un saludo muy especial al querido rector Antonio Yoyito Denis, un gran amigo. Realmente, muchísimas gracias, agradecidísimo por tu presencia, porque sabemos de tus actividades y sabemos lo que cuesta a esta hora incluso venir para estos lados y todo eso, y tenemos, pero una cantidad tremenda de cosas que queremos saber de vos, pero vamos a dejar que de una u otra forma nos digas en qué estamos, qué podemos ir haciendo para dar a nuestro querido idioma ese lugar de excelencia que le corresponde, que se merece, y en fin, una serie de planteamientos también que queremos que venga de alguien tan avesado en el tema como vos, y discúlpame que te tutee, pero es por la confianza tremenda que te tengo nada más. Con mucho gusto, no hay problema. De hecho, hay muchas actividades que tenemos en estos días, tuvimos, y desde hace unos cuantos años, la actividad relacionada con el guaraní no para. Ahora ñandelle yujuta ape amota esa jave ñandera pisacuera ñami abuite en boejara mi o mi asayo ajena veña nene Gatuco ape Gatu Alto Paraná Concepción no mirpe. El guaraní hoy está rejuvenecido, Miriam, y justamente dentro de esos actores, de esas personas que cada día ponen todo de sí para que el guaraní tome un lugar preferencial. De hecho, estás vos y están muchos otros amigos dedicados al tema de la comunicación. Allá va, ve a ver, Neremia Poto y Chabeba. Y aquí justamente nada más y nada menos que en un canal universitario, ¿verdad? Llegando a mucha gente que no solamente está vinculada a la Universidad de Gran Asunción o UGA, sino que a toda la comunidad dentro de lo que es el Departamento Central, a nivel nacional, el Paraguay y el mundo. Hoy Internet hace que cualquiera pueda vernos en cualquier lugar, y eso es algo valioso, porque es una manera de proyectar, de dar a conocer todo aquello que se está realizando a favor de la lengua guaraní. En ese sentido, yo creo que una de las cuestiones importantes que de un tiempo a esta parte tenemos es una cantidad muy interesante de producciones, de ediciones que hoy en día uno puede encontrar en formato ya de internet, en formato digital, que cualquiera que necesita algo guaraní, por ejemplo un estudiante de escuela, de colegio o de universidad, ya tiene en este momento muchos espacios donde recurrir a obtener la información que necesita, que sea para un trabajo práctico, para algún tipo de gestión vinculada a la educación. Así es que eso es lo nuevo. Hoy somos nosotros parte de una generación que muestra un guaraní diferente, que ya está posicionado en el mundo virtual, por ejemplo. Y gracias a ese trabajo arduo, por cierto, de personas como ustedes, es que hoy día, cierto, uno ya está tipeando lo que quiere para un trabajo de guaraní o para algo que tenga relación con nuestro idioma. Ya lo encuentra, ya está a la altura de cualquier lengua universal en ese sentido, lo cual facilita enormemente su estudio, su conocimiento también, y se va desterrando aquello de que el guaraní, guaranín teningo. Ujú.
Otra cosa también, que yo que pasé por las aulas estudiando guaraní, cuando alguien dice, guaraní te oye, o estudia guaraní te es gente coñeja, da y Mm, por y upeba. Como cualquier otro idioma también tiene sus dificultades, tiene su complejidad, si vamos a estudiarlo como corresponde, que de hecho quizás siempre vamos a quedarnos cortos desde el momento de que es una lengua parlante, ¿no es cierto? efectivamente, cuando hablamos de guaraní estamos hablando de una ciencia, ¿verdad? Así como uno habla del inglés, del francés, hoy en día el guaraní tiene una estructura morfológica, sintáctica, fonológica, que ya está definida, están definidas. Y es lo que hoy en día se transmite a través de la educación. Sin embargo, allí también hay cosas que todavía tenemos que corregir. Que nosotros le venimos reclamando al Ministerio de Educación hace Sí. más de 30 años y que hasta ahora no tuvimos, no tenemos una respuesta en el sentido de actualizar los contenidos. Oñembo, Eva, Sí, sí, sí. mucho de lo que la gente critica o que a veces a la gente le molesta o que la gente no entiende, justamente pasa por esos contenidos totalmente desfasados, muchos de ellos fuera de lugar que hoy están en los programas que se aplican en la enseñanza y que en alguna medida también complican el trabajo del docente, ¿verdad? Porque todos los docentes tratamos de que el guaraní sea entendido, sea comprendido, pero hay veces cuando tenemos que limitarnos a lo que dice el programa, nos encontramos con cada tema que yo suelo decir, a veces ni yo mismo entiendo de qué se trata y resulta que pusieron allí. No Sí. sé con qué finalidad, si pusieron luego para complicar, O por desconocimiento. por desconocimiento, sí, pero yo muchas veces me quedo más con aquello que gente mala usó el espacio para complicarle la vida a los que en este caso quieran estudiar guaraní. Hasta ahora yo tengo acá en la cabeza preguntas muy comunes, papá y mamá que se me crían, profesor, ¿qué es la anáfora? ¿Qué es la catáfora? Yo Mm. le digo, se va a ir y yo no sé si cuando que la gente, en este caso un estudiante, niño, niña, joven o adulto inclusive, vas a aprender tan fácilmente cantando, diciendo Sí. poesía, hasta jugando. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante y vamos a volver a repetirla ahora en tiempos de vacaciones, que es esas famosas colonias de vacaciones, pero totalmente en guaraní. Ay, qué lindo. Sí, a el Coité la vez Hoy, pasada hoy te hicimos, vea. y incluimos, por ejemplo, juegos tradicionales, incluimos poesías en guaraní, canciones paraguayas, polcas y guaranías, y la criatura en un ambiente distendido, aprendiendo, ¿verdad? Por 10 15 días que a veces suelen durar, resultaron muy interesantes. Y lo que con esto quiero decir, Miriam, es que tenemos cuestiones así muy importantes que nos muestran una nueva cara, pero por el otro lado tenemos así como un contrapeso Sí. de aquello que todavía no pudimos corregir para que ese andar de la gente sea más liviano, sea más tranquilo. La enseñanza al guaraní no tiene que pasar por complicarle la vida a la gente. Tiene que pasar por ser algo agradable, ser algo sencillo. De hecho es fácil, es fácil. Yo solo, donde voy solo decirle a la gente, y haciendo una comparación, eh, es más fácil, por ejemplo, el guaraní, desde el momento que yo hago una comparación con el castellano, digo, el castellano tiene más de 2000 verbos irregulares. Sí. 2000, y eso no lo digo yo, eso está en los libros de la Academia, la Real Academia Española. Y si es que uno mira eso, y a veces la gente dice, haceterismo guaraní, resulta que al estudiar los verbos irregulares guaraní son solamente 6, 6 nada más, no 2000. Y entonces, si yo hago lo que hoy en día se hace en los medios de comunicación, marketing, en Sí. favor de la lengua, yo tendría que decirle eso a la gente. ¿Qué es más fácil? Conocer 2000 O conocer seis. conjugación o conocer 6. Sí. E inclusive en Sí, totalmente de castellano, acuerdo. ¿sí? Que inclusive en castellano, yo tengo la experiencia de desarrollar clases de castellano en la facultad. A mí siempre mis alumnos me dicen, profesor, ¿y cómo vamos a hacer con este verbo, con este otro, con verbos irregulares? Y hay unos cuantos que todos conocemos, tipo ser, estar y parecer, pero el resto ya no. Entonces yo les suelo decir a mis alumnos, en ese caso, bueno, que Dios se apiade de ustedes, pues no hay una forma de aprender eso. O lo otro, cuando la gente dice, así ya hay jamás, pero ni cuesta escribir, y resulta que el castellano tiene casi 100 reglas ortográficas y más de Sí. 4000 excepciones, y el guaraní para escribir tiene 4. Es decir, la gente dice, porque otros dicen, Sí. ¿verdad? No es que probaron, no es Se que ya, instaló eso. claro,
Es el dicen que y compañía que yo creo que... Vaina mo hípico guaraní, oye, meta, boeja opeje. Ajá. Apenas de chico a poner, si uno entra con el deseo de aprender y de superarse, esto es fácil. Obviamente tiene sus complicaciones en algunas partes, pero tampoco del otro mundo como para que la gente diga prefiero la muerte antes que estudiar guaraní, ¿verdad? No pasa por allí, sino que pasa por poner la predisposición, la voluntad, la paciencia, la perseverancia, Sí. porque uno se sienta a estudiar inglés y nadie dice nada, estudia francés Sí. no dice nada, estudia matemática y bueno, en matemática algunos que se quejan. Yo tengo 2 nietos que todos los días se quejan que no les gusta la matemática, a mí tampoco, ¿verdad? Pero bueno, yo me sentí y aprendí. Y la cuestión pasa por eso, como cualquier otra ciencia, el guaraní tiene todo un mundo apasionante que la gente puede descubrir, que depende de cada uno. Desde luego que sí. Bueno, ¿qué te parece, doctor, si vamos a un bloque musical y luego Con seguimos mucho gusto. conversando? Peñena se ve, mamo, pues me va, ajá, y pues me va, puñata ahí. Peñena serena, peje saiba, la peico alba, se va por mí. La tuya y tengo, y coja huevi, todo y me ene y claro. Anda are, manda que sabe, anda y cabela, mamo, se mando cuatro, me voy carevero, a emio cero, curate. Siamo moravi e asivedi e i rasaiteni a peñe ere hombre saiteva cuina y teva ye puda y camus y pecas y romero a emio cero diario y para pere punta se mora el jume o cayo o cuepe o fondo y ave y abajo de cultivo hay que perder miedo collavero moco y lucero hay sahueñe podemos enamorando a ave la ave con mi e poco ti me hago una sai mi amo me mami pe por el la esa baby ne por la nube o padre tu vegi año me llena se ven a ver saiba la pe cual pa moda
volvemos nosotros saludando a los que nos están escribiendo. La profe Mari Cristina Escobar de Argüello. Buenos días, Miriam. Qué visita de lujo. Maite Moejara, David P. Abuyen Moejara. Ella es la directora de la regional Capiatá del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Griselda Raquel Ayala Aguilar, excelente. Dice Ismael Espínola, Maite Iroruque, honrosa visita en UGA Radio. Saludos al profesor David Galeano. Felicidades por la gestión a la producción de Aires de mi Tierra. Saludos cordiales. Muchas gracias, Ismael. Éxitos para tu programa de Mita y Yuri también. Javier Vareiro, espectacular como siempre tu programa, señora Miriam. Buen día, Javier Vareiro, sonidos a las órdenes. Gracias, un abrazo. También tenemos otros mensajes más que vamos a ir destacando. A Rafael Ayala, gracias por la atención de siempre. A Robert César Ramírez, cordialísimo saludo. Boejar estamba oina yaikua se baja gestado entre yaikuata bembe huecatube. Ubechite, Miriam, estamba oiko angete oi intalusu hamita kunya nyemboya nyamando hangora nima. Pe mabe Getabe aru. Ubechite, imabe pe hasikuri ko anga yaja habe yuhu mitalusu hamita kunya. Yo creo que eso muestra un cambio también dentro de todo el enfoque de la lengua guaraní, porque no tenemos que perder de vista que venimos de un pasado muy complicado, muy difícil. Muy cruel con el idioma. Exactamente, y sobre todas las cosas, algo planificado que hasta hoy se sigue aplicando en gran medida. Solamente que hay un proceso de reacción que probablemente la gente que planificó esto no tuvo en cuenta en su momento, ¿verdad? Que iba a aparecer una generación interesada en la promoción, en la difusión, en la defensa y en el fortalecimiento del guaraní. Creo que esos son los signos de un nuevo tiempo, tratando sobre todas las cosas de dejar atrás todas esas circunstancias que marginaron, que degradaron al guaraní, porque yo suelo insistir mucho con este tema cuando le digo a la gente, de tantas veces que conversé con gente que entiende y que es especialista en el tema en otros países, aporando y era en cuero y purúa getame, ojasa así yepe pape guaraní, ojasa así jahuiza, cuando yo muchas veces les cuento a los extranjeros que una persona por hablar guaraní tuvo que arrodillarse, o que tuvo que era azotada en su momento. Claro, que tuvo que recibir un golpe en la boca, o que tenía que recorrer el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. Todo extrañado, dice, pues no puede ser tanto así. Y bueno, nosotros pasamos por eso y hemos tenido esa presión tan perversa, que en alguna medida un poco más y a lo mejor se iba a cumplir el objetivo, que era eliminar. No olvidemos que antes de la guerra del 70, uno de los grandes temores que tuvieron los aliados fue justamente la presencia del guaraní. Y uno de los que quedó en la historia fue Bartolomé Mitre, quien dijo que si queremos eliminar Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní. Y eso se aplica una vez que termina la guerra, cuando 8 días después de la muerte de López, a través de una disposición del Ejército de Ocupación, se prohíbe el uso del guaraní en las escuelas de la República. Y con eso después ya vino esa especie de castigo que hasta hoy está presente. Digo castigo porque es un castigo, el tratarle a alguien de guarango. Sí, respectivamente. Y hasta hoy nuestros queridos hermanos argentinos, cualquier cosa que uno hace y es chabacano, y es sucio, y es de ignorante, pues sigue siendo guarango. O puede ser una guarangada. Una guarangada, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que eso nos demuestra? Que con todo eso, a favor de la eliminación del guaraní y con casi nada en favor de la defensa, sin embargo, el guaraní siguió creciendo. Yo creo que es una ironía que 60 años después el Paraguay haya tenido otra guerra con Bolivia. Sin embargo, en esa guerra el Paraguay tuvo un solo factor de cohesión, y ese factor de cohesión fue la lengua guaraní. Lengua
declarada por el entonces coronel Cigarriga como lengua de uso de las tropas paraguayas, lengua oficial de las tropas paraguayas. Y bueno, pasamos ese tiempo y aparece una generación de estudiosos, de personas que comenzaron a mirar al guaraní de una manera distinta. Y de allí llegar hasta nuestros días. Inclusive en 1967, cuando por primera vez entra la Constitución, pese a que el pedido fue para que ya sea lengua oficial, fue declarada entonces lengua nacional. Recién en 1992 entra como lengua oficial. Entra a la reforma educativa por presión, Sí. entre los grupos fuertes que presionaron para que el guaraní entre. Obviamente estuvo el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Trabajar por la ley de lenguas, por la academia hoy, por una cantidad muy importante de bibliografía que hoy tenemos, aparte de los materiales audiovisuales Sí. que ya tenemos en YouTube. Entonces, todo eso le da un ropaje diferente. Y es lo que nosotros tenemos que saber apreciar. Pese a que todavía hay algunos que otros ya con bolsones, donde están todavía unos cuantos trasnochados que piensan que el guaraní es una lengua que no sirve para nada, ya son muy pocos. Sí. Ya son muy pocos, con el tiempo van a desaparecer todos. Sin embargo, lo que tenemos que seguir haciendo es este tipo de actividad, en la radio, en los medios de comunicación, en la escuela, en los colegios, en las universidades, seguir hablando de la importancia del guaraní y seguir aprendiendo guaraní. Claro que sí. Además, otro factor súper importante es que actualmente ya contamos con una academia de la lengua guaraní. También, y que otra vez allí siempre hay una cuestión que nos muestra también esa circunstancia difícil que todavía se le da al guaraní. Hasta no hace prácticamente un mes, imagínense lo que, aparte que es un presupuesto miserable el que se le da a la academia, el Ministerio de Economía no otorga, no da los fondos, es decir, Yocó, y la academia que estaba teniendo un local alquilado, incluso tuvo que abandonar ese local. Y creo que en una gestión muy importante que le tocó desarrollar al presidente de la academia, al profesor Mauro Lugo, él se acercó hasta las autoridades del Centro Cultural del Cabildo, donde un gran amigo que es el querido licenciado Aníbal Saucedo Rodas, él abrió las puertas y hoy día la academia tiene un lugar en una de las casas de la cultura que tiene a su cargo Sí. el Centro Cultural el Cabildo. Y es un poco esa circunstancia, por una parte la satisfacción, la felicidad de que hoy tenemos una academia, pero por el otro lado vemos todavía actitudes que no condicen. Hay todavía mucha ingratitud en relación a nuestro idioma, siendo que debería ser factor preponderante, debería ser nuestra identidad nacional, pero más allá de lo que se pueda decir, sino que tenido en cuenta por las autoridades mismas como tal. Claro, cuando conviene las Cuando autoridades conviene, quitan sí. pecho. Aquí tan pecho dicen el guaraní, Eh. todo lindo, ¿verdad? Pero cuando tienen que, a la hora de tener que poner algún tipo de soporte financiero para una actividad, allí doñamos lomos y doñamos lentejumas. Entonces, creo que esa es la actitud hipócrita que no corresponde. El Estado tiene que asumir definitivamente una postura a favor de un elemento Sí. que bien promocionado, bien difundido, es un atractivo turístico inclusive a nivel internacional. Desde luego. ¿Verdad? Así como hoy día el guaraní está presente en tantas universidades importantes del mundo. ¿Por qué está? Y no precisamente por ser cualquier cosa, es porque Sí. es una lengua apreciada, una lengua que tiene probablemente lo que muchas otras lenguas del mundo no tienen, lingüísticamente, culturalmente hablando, y hace que hoy esté en la Sorbona, que esté en universidades importantes de Alemania, de España, de Estados Unidos, acá alrededor nuestro, en la Argentina, en el Brasil. El guaraní es un idioma muy apreciado. Entonces, es importante que el Estado entienda, y los gobiernos de turno también entiendan, que el guaraní es un elemento vital en la tradición del Paraguay. Entonces tiene que haber unos programas donde el Estado diga, bueno, que vengan los investigadores, que vengan los estudiosos, que vengan los estudiantes, Sí. y que vengan acá y nosotros le vamos a dar los fondos necesarios. Si hay fondos para mandarle a 13 diputados a pasearse por cualquier lugar allí en los Estados Unidos supuestamente para ir a ver las elecciones, ¿por qué no pueden apostar esa misma Sí. suma en la promoción de guaraní? Esa suma nomás. Eso nomás, son casi $13,000 más o menos lo que
un poco más, no recuerdo el monto exacto, pero una vergüenza. Y digo, en ese mismo sentido, habiendo tanto dinero, teniendo Itaipú que tiene tanta plata, ¿por qué no crear unos programas donde, por ejemplo, se le da una distinción a los estudiantes de los colegios por cantar en guaraní, por hacer declamaciones en guaraní? Porque hasta hoy nosotros no tenemos un fondo destinado a los artistas paraguayos Sí. que caen en desgracia y tienen que andar haciendo polladas y festivales y llamados a la solidaridad, cuando para eso hablamos de artistas destacados. Pero tan tristemente las muertes de muchos de ellos en un estado que se mostró siempre ausente, prescindente de ellos, cuando que son los que ponen la cara y muestran la cara cultural de Paraguay aquí en cualquier lugar del mundo. Por eso, de entre las cosas que todavía sobran por hacer, hay muchas, pero ojalá que en algún momento también para ese efecto contemos con el apoyo decidido del Estado paraguayo. Hasta hoy todo muy lindo, hoy tenemos Wikipedia, hoy tenemos el navegador Firefox en guaraní, ya funciona el traductor de Google en guaraní, todo eso, pero todo eso hecho, como dice nuestro querido amigo Alfredo Baejen, a pulmón. A pulmón, exactamente, ¿verdad? claro que sí. De hecho que tampoco en algún momento no nos movió el dinero, era la causa, pero decimos, si hoy queremos que esos espacios mejoren, necesitamos de cierta gente que deje sus actividades o las que están haciendo ahora y que vengan a trabajar, que se sienten y que cobren, como cobra un Nepo Baby o como cobra cualquier otro, ¿verdad? ¿Por qué por promocionar guaraní no vamos a poder tener algo como Claro, eso? ya ¿Verdad? en Bae Pero técnico. gustoso porque por ahorita la gente dijo, habla. Sí, claro que sí. Ujú. Por otra parte, ¿cuántas regionales tenemos del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní a nivel país? Y son 100. Nosotros trabajamos en todos los distritos del Paraguay. Es casi un Ateneo, 265 distritos hay en Paraguay. Y casi estamos uno de por medio. El único departamento donde no pudimos llegar así presencialmente, permanentemente, es en el departamento de Alto Paraguay por la distancia, Sí. por las dificultades que hay para llegar. Ojalá que con la nueva ruta y bueno, otras circunstancias que se den en adelante, podamos también llegar allí. Porque lo que finalmente hace el Ateneo es plantar una bandera paraguaya en Sí, cada lugar. y con satisfacción yo veo que año a año está creciendo la cantidad de alumnos y me fijé en estos días nomás cuando me invitaron a un acto aquí en la regional Capiatá relacionando con lo que fue cuando yo estuve allí y con lo que es hoy día la cantidad de alumnos que hay es enorme, Claro, va creciendo y lo cual muestra que los alumnos, porque muchos de ellos dirán, bueno, es docente y tiene que. No, no todos son docentes, no todos se dedican a la docencia. Y lo más lindo todavía, muchísimos son chicos que salieron recién del colegio. colegio y que se están metiendo en eso, pero con un entusiasmo bárbaro. Bueno, y de eso se trata, Miriam. Hoy nosotros tenemos, así como dijiste, no solamente a maestros que ya son maestros que vienen para aprender guaraní, para enseñar guaraní, o gente que está en formación docente que quiere tener paralelamente otro título, ¿verdad? Que el de guaraní y otro que pueda conseguir. Sin embargo, vamos a encontrar a sacerdotes, a militares, a policías, arquitectos, abogados, gente, digamos, ya profesionalmente formada. Y la otra que mencionaste, muy especial, que es el rubro donde, digamos, el guaraní muestra una cara fresca, justamente con los jóvenes que terminan sus estudios secundarios y vienen a estudiar, por ejemplo, al Sí. Ateneo, teniendo varias opciones dentro de la comunidad para poder estudiar, optan por estudiar guaraní. Pero chamba, y sobre todas las cosas, Miriam, nosotros fuimos probablemente casi es un hecho, ¿verdad? La primera institución que ayudamos a descentralizar la educación en Paraguay. Cuando Sí. en 1988 fuimos al departamento de Caguazú, mucha gente de acá, mira, esa PPJ, donde hay Purimba, bueno, sin embargo, 10 años después, todos los que nos criticaron pasaron a ser nuestros vecinos, ¿verdad? Y hoy en día uno habla de instituciones educativas en todo el país, y es que es como tiene que ser. Hay Sí. veces inclusive con un sentido despectivo, pero sin embargo, ¿cuánta gente gracias a eso se está formando hoy en el Paraguay? Anteriormente el que quería trascender, como se decía habitualmente, alguien que quería ser alguien dentro de la sociedad tenía que venir a Asunción. Sí. Y si era de Caguazú, o era de Cazapá, o era de Itapúa,
de Yuinamoco Ave, de Naimba Bebé. Exactamente. Bueno, Yo incluso yo pasé por ese proceso. Yo tuve que venir a estudiar en la universidad. Bueno, de hecho que tenía para elegir entre una universidad privada y la nacional. sí, Y yo quise estudiar en la Universidad Nacional entiendo. y sacrifiqué el estar con mi familia y tuve que venir y residir en la casa de familiares, sí, y estudiar en la Universidad Nacional. Y apenas un botoncito como muestra de tantos Claro. que de distancias mucho mayores se han llegado para tal efecto. Y bueno, una cuestión allí que creo que vale la pena destacar es justamente eso. Uno, la decisión de venir y otro también el poder tener algún tipo de recurso para durante esos 4, 5, 6 años de estudio, uno poder mantenerse acá. Sí, Porque normalmente el que viene a estudiar, salvo que en algún momento haya sido en un turno noche estudiando, teniendo tiempo en la mañana y en la tarde para trabajar, muchos tienen carreras que desarrollan sus clases mañana y tarde. sí, Entonces es posible que estudien. Por allí es que un montón de personas que no llegó precisamente por no tener las condiciones así económicas. mismo. Y se quedaron muchos en el interior y duele mucho esto, pero a lo mejor queriendo estudiar y no pudieron hacerlo por no tener los recursos. Hoy nosotros somos una alternativa en 100 distritos del Paraguay. Hoy nosotros abrimos las puertas para que mucha gente venga, estudie y tenga un título. Sí. ¿Dónde se demuestra la calidad, la capacidad de nuestros egresados? Y allí en la sala de clase. Ese es el Exactamente. lugar donde se mide. En ese sentido, yo puedo decir con toda la autoridad también de quien ha pasado por esas salas, que fue en el Ateneo que yo me hice como docente, en donde me enseñaron a ser docente, porque en la universidad sí es cierto, me dio las armas, pero hasta ahí no me enseñó a usarlas adecuadamente. Esa es una falencia de alguna manera y sin embargo fue en el Ateneo que me enseñaron a ser docente, me enseñaron a hacer planes de clase, cómo utilizarlo, cómo utilizar el tiempo, cómo optimizar ese tiempo y muchísimo más. Es la razón por la que sí o sí aquel docente egresado del Ateneo va a tener ventaja frente a quien sea. Bueno, eso se nota hoy que habiendo concursos docentes, nuestros egresados como los de cualquier otra institución se presentan y muchísimos de ellos ganaron. Hoy en día son docentes de aula, muchos de ellos son secretarios en alguna institución educativa, directores, supervisores. Y fuera del ámbito educativo tenemos la satisfacción de que muchos de nuestros egresados han sido concejales municipales, varios de ellos intendentes. Tenemos el caso inclusive de parlamentarios, de gente que se formó y teniendo el título de profesor de lengua guaraní o de licenciado, consiguió escalar y llegar a los Sí. espacios que hoy en día ocupan, ¿verdad? Y lo hacen dentro de todo eso promocionando y difundiendo. Aprender ya pueda coaña o injetar ñandera pisao ya pueda oye morando guaranime aupei pujoe tenatanga mbiriru pio omuasai guaraní. Yo creo que ese es un trabajo muy especial, muy meritorio y muy necesario, el que Totalmente de acuerdo. personas que se han formado en el mundo de la lengua guaraní también puedan acceder a los medios de comunicación y desde esos, digamos, espacios, programas que puedan tener, entonces hagan la promoción, la difusión y el fortalecimiento de la lengua guaraní. Ñañeja ambaitetas ese. Doctor, yendo al campo personal, catedrático de cuántas universidades. No, yo soy en realidad catedrático casi exclusivo de la UNA. Este año cumplo 38 años como profesor. Pero de varias facultades. Estoy en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, doy en las dos carreras una materia que se llama Socioantropología. Estoy en la Facultad de Filosofía, que es mi facultad madre, en el Instituto Superior de Lenguas, en la licenciatura en lengua guaraní. Tengo dos cátedras allí, una que es técnicas de trabajo intelectual e informática y otra que es metodología de la investigación. Luego en la Facultad Politécnica, en la carrera de gestión de la hospitalidad, donde la gente estudia hotelería, turismo y gastronomía, yo tengo la cátedra de expresión oral y escrita en el primer semestre y en el último año, en el séptimo semestre, tengo sociología paraguaya. Y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en una carrera... Mi querida Bacem. Sí, Facen, ahí está. Allí en una carrera que es formación docente en matemáticas y ciencias básicas, yo tengo una cátedra que es de sociología
de la educación. Y en la Facultad de Ciencias Económicas solo tenemos semestre de guaraní, el único lugar donde enseño guaraní. Después, aparte de eso, estoy trabajando con la gente del ICEPOL en la maestría que hacen los comisarios, también la satisfacción de dar clases para la gente del Instituto de Altos Estudios Estratégicos y también la parte de la aeronáutica, que son cursos que aparecen por módulos y voy desarrollando con ellos. Es lo que hago, y los sábados nomás y domingos, que son los días en que más actividad tengo, ando por el interior en alguna jornada, en algún evento del Ateneo, compartiendo con nuestros compatriotas en cualquier lugar del país. Este sábado justamente nos toca en Coronel Oviedo un congreso muy grande que se va a hacer de 8 a 12 horas y que va a tratar el tema en general de la educación, y a mí me va a tocar hablar del tema guaraní. Qué interesante. Eso es un poco parte de lo que tradicionalmente hago, y dentro de eso también las ocasiones que tengo procuro escribir algo. Sí, consta. Varios materiales ya publicados. Sí, bastante. Son 18 y tengo unos cuantos para que salgan en cualquier momento. A propósito, acá tenemos algo enfrente del material. Sí, que son justamente materiales que te voy a dejar. Este que está acá, que es ahí está. Es un libro tamaño bolsillo. Hice un experimento porque muchas veces la gente no puede llevar en la mano, no se puede poner en el bolsillo. Son leyendas guaraní. Eso te entrego primero. Este es uno de mis caballitos de batalla. Se llama Diferencias gramaticales entre el guaraní y el castellano. Es un libro que compara las dos lenguas y dice dónde se diferencia, porque todo el mundo piensa que son dos idiomas iguales. Y este tercero, que es un homenaje a un grupo del cual yo también formo parte, una asociación que se llama Tecucatú, y que incluye el trabajo de traducción de los más destacados pensadores. Acá van a encontrarle a Neruda, a Gandhi, espectacular. Entonces son algunos de los materiales que tengo ya publicados y otros que voy a tratar de sacar. Este año yo cumplo, por falta de tiempo nomás todavía no hice la publicación, pero no estoy haciendo las publicaciones, pues son más de una. Yo estoy cumpliendo 50 años con la promoción de guaraní, ¿verdad? Entonces quiero terminar el año con unos cuantos libros publicados. Espectacular, ojalá que así sea. Bueno, lastimosamente yo tengo que ir cerrando el programa del día de la fecha, pero esta va a ser la primera visita a Aires de mi Tierra, pero no será la última, sin lugar a dudas. Cuando el tiempo te permita, queremos tenerte nuevamente acá, nutrirnos de tu conocimiento y, por supuesto, rogar al Creador mucha salud y que tu Share Yapo Paiteo, mire Yapo Semilla entero a favor de nuestra lengua guaraní tan necesitada, tan manoseada, tan dejada de lado, pero que siempre se yergue así de sus propias cenizas y por su propia fuerza. La fuerza que la misma madre naturaleza le ha dado, porque se constituye sin lugar a dudas en la voz siempre de la Pachamama, nuestro dulce idioma guaraní, y que donde haya un paraguayo indudablemente siempre habrá esa lengua vernácula. Miriam, tema tendés a opa bañan de diseño en el duabe, tallas a saponaiteco a aras a yemelleguita. Bueno, vamos despidiendo el programa del día de la fecha. También muchas gracias, Jesús, gracias a todos y cada uno de los que están con nosotros y súper compenetrados. Es mi primer día con el compañero. Encima se llama Jesús. Encima se llama Jesús. Sí. Y tiene carita de niño bueno. Bueno, muchas gracias a todos y será hasta el próximo miércoles con más Aires de mi Tierra.